¿Cuántas veces soñaste con que tus activos paguen tu estilo de vida? Kiyosaki cuenta en el epílogo de Padre Rico, Padre Pobre una historia real de un tipo común, un empleado con familia, gastos normales, con ahorros mínimos, que con tan solo $7.000 construyó una máquina de ingresos pasivos que cambió su vida para siempre y lo más importante, vos podés hacer lo mismo. Soy Mauro Liporazzi y este es el Efecto Cashflow, el podcast donde revivimos la filosofía Padre Rico completa. Cada jueves te traigo un capítulo en orden de edición de los libros de Kiyosaki para que pases de lector a jugador de Cashflow en tu vida real. Ya acercándonos al final de Padre Rico, Padre Pobre, creo que tenemos uno de los casos más reveladores del libro. Y por supuesto yo voy a hacer la tarea de latinizar el caso que Robert presenta en su epílogo, tratando de mantenerlo lo más fehaciente posible a como lo cuenta, ¿no? El caso de un empleado común que tenía un objetivo, que era pagar la educación de sus hijos, ¿no? Entonces lo que hizo, en vez de tomar el camino tradicional, fue usar inteligencia financiera para poder lograrlo. Robert nos muestra exactamente cómo su amigo convirtió esos $7.000 en una secuencia de movimientos financieros que le generaron su libertad financiera. Entonces vamos a mapear, vos sabés que me encantan los diagramas, te mapeé cada uno de los pasos que dio Robert junto con su amigo para que vos puedas replicarlo con tu contexto, con tus números, con tus ejemplos, con tus activos, para que esto deje de ser teoría americana y lo convirtamos en un sistema que realmente funciona en cualquier lugar del mundo. Así que, ¿nos vamos a la pantalla? Como te dije, preparé un súper diagrama para poder ilustrarte este caso paso por paso y que no te pierdas nada, porque sé que hay mucha gente que cuando se fluye con los números se pierde por el camino y termina desconectando. Esto es una historia. Robert empieza en su epílogo del libro contando esto, ¿no? Dice, un amigo mío se quejaba de un día de lo duro que tenía que trabajar para poder ahorrar un mínimo de dinero para su objetivo financiero. Este tipo tenía una meta muy específica en Estados Unidos, por supuesto, como la educación universitaria es tan cara y él tenía 4 hijos, se acercaba a la etapa en la que los hijos tenían que ir a la universidad y este hombre se preguntaba cómo voy a hacer. En Estados Unidos esto es crítico porque la universidad cuesta arriba de $100.000 por hijo, ¿no? Una locura. Acá en Latinoamérica la preocupación es otra. La preocupación es cómo dejo de trabajar antes de los 65, cómo genero ingresos que no dependan de mis horas trabajadas, cómo pago mi estilo de vida con activos. Así que esto inicia por la situación actual de este trabajador de Estados Unidos, que yo te lo voy a ir amoldando a la realidad latina, ¿verdad? Entonces es un trabajo de 40 años con jubilación a los 65 años. Durante todo ese periodo ahorros limitados y supeditados a las horas que trabajes. Agotamiento de fondos porque obviamente son limitados y los dos caminos a seguir son seguir trabajando por necesidad o vivir en precariedad, porque la jubilación no suele ser demasiado jubilosa. Pero lo que vamos a ver de parte del amigo de Robert, antes de meternos en los números, es el camino de la transformación que Robert propone, ¿no? Poder educarse financieramente, construir tu capacidad de ahorro, crear un portafolio, adquirir activos, para poder llegar al estado deseado de libertad financiera, con activos generando flujo de efectivo, ingresos pasivos mensuales, para dejar de trabajar y tener libertad de tiempo real. En resumen, es todo lo que vamos a ver en este capítulo, pero lo vamos a ver de una manera un poquito más sofisticada, con un caso real. Vamos a tomar el caso real del amigo de Robert, vamos haciendo nuestro estado financiero. ¿Te parece bien? El punto es que este tipo tenía un objetivo, ¿verdad? Y para ese momento que esta persona estaba siendo un empleado, su objetivo sí que parecía bastante grande. El problema inicial de este hombre era que necesitaba $400.000 para poder llevar a sus 4 hijos a la universidad. Tenía de capital solo $12.000 ahorrados y con un ahorro de $300 por mes, la brecha de $388.000 hacía este objetivo imposible, al menos con este plan del sistema tradicional. Eso, con un ahorro de $300 al mes, da 108 años que este hombre iba a tardar a llegar a su objetivo. Entonces, con esta situación, el hombre quería comprometerse a un pasivo, o en realidad a un gasto
de $400.000 que quizá financiado podría ser el pasivo que esta persona quiere tener. El gasto que quiere hacer es universidad, $400.000, ¿sí? En vez de gasto vamos a poner sueño para que durante todo este ejercicio lo tengamos muy presente acá a un costadito en grande, porque verdaderamente lo que este hombre quería lograr es esto, ¿no? Es poder llevar a sus hijos a la universidad. Muy bien, entonces avancemos. Matemáticamente imposible esta situación. Corría el año 1991, el mercado de bienes raíces en Phoenix, Arizona estaba terrible, estaba en crisis, estaba en recesión. ¿Qué ve la mayoría de la gente durante una crisis? Problemas. ¿Qué ve un inversor durante una crisis? Oportunidades. Entonces así le ayudó a pensar Robert y continuó relatando esta historia. Robert le decía, la gente estaba casi regalando sus casas, casi regalándolas. Eso pasó lo mismo, por ejemplo, en Argentina en el 2001, plena crisis, pasó en México en 1994, en Colombia, Chile, Perú. No hay país en el mundo que no tenga ciclos económicos, ¿no? Épocas de crisis y épocas de bonanza. Ahora, en las épocas de crisis son donde los inversores tenemos que tener preparado nuestro cash y ponernos nuestra servilleta, el cuchillo y tenedor, ¿no? Para atacar la oportunidad rápidamente que se nos presenta. Robert cuenta, bueno, vamos a buscar durante 2 semanas una casa que cumpliera con unos determinados criterios específicos. En 2 semanas, no en 2 años, en 2 semanas de actuar, consiguieron esa casa. Había muchísimas casas, cuenta Robert en la historia, de las cuales elegir y lo más difícil fue comparar. ¿Por qué? Porque en crisis siempre hay un montón de gente que necesita vender ya. Gente que necesita mudarse, gente que perdió el trabajo, gente que está desesperada por alguna razón. Finalmente encontramos una casa de 3 habitaciones, 2 baños, en un vecindario de lujo. El propietario había sido despedido, necesitaba vender ese día porque se mudaba a California, donde había conseguido otro trabajo. En Latinoamérica esto pasa todo el tiempo. Quizá en este momento no hay crisis económica, pero hay divorcios, hay herencias, hay mudanzas urgentes, hay problemas de plata. La oportunidad siempre está. Pero esto es aplicable absolutamente a todos los activos de cualquier tipo, de cualquier mercado. Así que ojo, no te quedes con que solo para los bienes raíces. Te estoy transmitiendo principios fundamentales de inversión. La casa salía a 79.000. Ellos hicieron una inversión inicial de 7.000. El comprador inicialmente cuenta que quería 102.000, le ofrecieron 79.000, o sea, $23.000 menos, un 22% de descuento, si querés ponemos eso. ¿Y qué pasó acá? Lo que pasó es que ya desde la compra estaban ganando. Y acá viene lo brillante, la casa tenía un préstamo no calificado. Robert, de hecho, en el capítulo lo explica con un poco de humor. Dice, un préstamo no calificado en una propiedad significa básicamente que un vago sin trabajo podría comprarla sin ningún tipo de aprobación bancaria. El propietario debía $72.000. Vamos a hacerlo en un estado financiero, por supuesto, para que vos lo entiendas. ¿Cómo sería esto? Lo que terminó teniendo el hombre en su primera compra de una propiedad es un gasto de $7.000. Ese fue el down payment, ¿no? El pago inicial. Además, por haber accedido a esa propiedad, se comprometió a una deuda, o sea, el apalancamiento que tomó, de $72.000, ¿sí? Con una inversión inicial de 125. Si querés este gasto, vamos a ponerlo en rojo. Esta deuda vamos a ponerla en rojo. Pero compró una casa, ahora tiene un activo, casa nueva, de hasta ahora $72.000. $72.000. Este es el activo que sumó este hombre a su estado financiero. Y este activo, después de pagar todos los gastos, después de pagar la hipoteca, después no, esto en vez de deuda vamos a poner la hipoteca. Hipoteca. Vamos a hablar bien a lo gringo, ¿no? Pero vos ya sabés, es una deuda. El ingreso por casa fue de $125 al mes, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto llega a ser así? Porque el propietario de esta vivienda tenía por su casa una deuda de $79.000. Perdón, esto es 72.000, ahí está. Entonces, el propietario debía 72.000 al banco. El amigo de Robert le pagó al propietario 79.000. Solo necesitó en efectivo 7.000. ¿Cómo es eso posible? Porque asumió la deuda del otro, ¿verdad? 79.000 gastó efectivamente en esta operación. Salió de su bolsillo 7.000 para hacerse con la propiedad. Esa propiedad venía con una deuda asociada de $72.000, entonces él asumió esa deuda. Sin calificar, sin papeles, sin un banco. Esto mismo se puede hacer hasta con criptos. Se puede hacer con negocios online. Se puede hacer con un montón de tipos de cosas. Yo quiero que entiendas el mecanismo. Si vos entendés este mecanismo, vas a estar del otro lado. Si vos entendés este mecanismo, vas a poder empezar a usar esa inteligencia financiera que esto va a proveerte
para poder hacer adquisición de activos que quizás tengan un poquito más de sentido que esto que Robert en ese momento le mostraba a su amigo y era espectacular, ¿no? Entonces, en Latinoamérica esto existe, se llama compra de deuda o cesión de derechos o asunción de hipoteca, es 100% legal, aunque no todo el mundo lo conoce. Tan pronto como se mudó el propietario, el amigo puso la casa en renta inmediatamente. Esa renta, ni bien la tuvo, le dejó 125 libres. El inquilino pagaba como $1000 por mes y esos 1000 el propietario los agarraba, pagaba todos los gastos relativos a la propiedad. Y yo sé lo que estarás pensando, $125 no me cambian la vida, Mauro, pero vamos paso a paso. Recordá que hay mucho diagrama debajo todavía. Así que pensá esto, él invirtió 7000, ¿no? Repasando, ganó $125 por mes. Eso es un 1,78% mensual, lo cual representa un 21% anual. Nada mal para una propiedad, ¿verdad? Pues ¿cuánto te da el banco? 3%, 6% si tenés suerte. Pero ese no era el plan completo. ¿Qué hacía? Usaba los $125.000 para pagar más capital de la hipoteca. Es decir, este mismo cash flow que le quedaba acá, lo usaba para reducir la hipoteca. Sí, vamos a ponerlo así. Que si lo hacía así, la estimación que tenía era que nada, aceleraba el pago, cada vez debía menos, cada mes el activo valía más para él. Entonces ellos calcularon junto con Robert que adelantando el pago de deuda en 12 años, igual hipoteca paga. En 12 años la hipoteca iba a estar casi paga y eso le iba a generar proyección, vamos a ponerle $800 libres mensuales. Es una propiedad que adquiriste de $9600 al año. ¿Sí? De un activo que costó 7000. Nada mal, ¿verdad? Pero lo que pasó después nadie lo esperaba. En 1994, el mercado de Phoenix cambió repentinamente. 3 años después, el mercado se recuperó, como siempre pasa. La crisis no dura para siempre. Y los que compran en crisis ganan en la recuperación. Un inquilino que vivía en la casa le ofreció $150.000 por el activo. Por una casa que él pagó 79.000. ¿Te acordás? Eso genera una ganancia bruta de $77.000 para el amigo de Robert. Nada mal para una compra de una primera propiedad, ¿verdad? Pero acá Robert enseña algo clave. Esto sí es más aplicado al Código Fiscal americano, que es un mecanismo de intercambio que se llama 1031. Si leíste algo de Robert, ya lo conoces. El intercambio 1031 permite vender un inmueble sin pagar impuestos, sí y solo si el dinero que entra lo invertís en una siguiente propiedad. Ahí es donde sale a la luz la conducta padre rico, padre pobre. Si vos actuás como un padre pobre, vas a vender la propiedad, vas a decir, wow, $77.000, lo voy a retirar a mi banco y voy a hacer uso de ellos. ¿Cuál es el gran error ahí? Que vas a tener que pagar impuestos y que vas a dejar una buena parte de eso. Mientras que, si usás el 1031 y lo reinvertís en otra propiedad, esa propiedad genera cash flow y el cash flow es libre de impuestos. Una decisión te hace más rico, otra decisión te hace más pobre. La cuestión es que esto en Argentina tenemos algo similar, en México también, en casi todos los países existe alguna forma de diferir impuestos. Entonces, el hombre se encontró por la venta de esa propiedad, recordemos cómo luce esa operación reflejada en el estado financiero. La deuda de la hipoteca cuando se produce la venta se desaparece, ¿sí? Entonces hacemos desaparecer la deuda del señor, hacemos desaparecer el efectivo y lo reemplazamos por el ingreso neto que le quedaba a esta persona, que en realidad no es ingreso neto, sino es un ingreso operativo, ¿verdad? Él con esto podía seguir operando. Por supuesto, el ingreso pasivo que teníamos acá de $125 no lo vamos a volver a poner porque el hombre vendió la propiedad. Por supuesto, el gasto de hipoteca ya no está más y el gasto de inicio también desapareció. Entonces el hombre se quedó sin ingreso pasivo, sin deuda, sin inmueble, pero con una ganancia de $77.000, es una ganancia de capital. Inmueble transferido por el mecanismo 1031, capital nuevo $80.000. Así llegamos y así vemos el estado financiero de la casa vendida. Estado financiero, casa vendida, vamos a ponerle. Vamos a ir poniéndole nombre a cada estado financiero porque yo quiero que practiques esto, ¿no? Porque pensarlo así, un estado financiero es una foto en el tiempo de las finanzas de una persona. Lo mismo pasa con vos. Vos tenés que tener tu estado financiero. Mis alumnos todos los meses hacen su estado financiero a partir del módulo 4 del programa principal de Instituto de Activos Online, porque literalmente ahí se construye riqueza. Ahí está donde nosotros podemos sacar a relucir absolutamente toda nuestra inteligencia financiera desarrollada durante años. Entonces yo vengo y te hago cada uno de estos estados financieros y vamos a ver la proyección para que vos puedas empezar a vivir esto, empezar a practicar esto, ¿verdad? Bien, entonces los 7000 se transformaron en $80.000 en 3 años. Vamos a ponerla acá, porque esto es muy importante también.
3 años. Es decir, que este hombre disfrutó de $125 de cash flow por 12 por 3, ¿sí? Eso es lo que generó de renta hasta el momento con este inmueble. 125 netos por 12 por 3 años, $4.500 ganados en renta. ¿Qué es lo que hizo después? Entre Robert, en realidad lo que cuenta es que Robert llamó a un amigo suyo en Austin, Texas, quien movilizó el dinero para poder comprar una instalación de mini bodegas, lo que se llaman unit storage o storage unit. Yo no soy muy bueno con el inglés, pero en últimas mini bodegas, ¿no? Un negocio que siempre tiene demanda. La gente siempre necesita guardar cosas, mudanzas, divorcios, viajes, ¿verdad? Entonces es lo que se llama un negocio anticrisis. Entonces, 3 meses después empezó a recibir cheques por casi $1.000 mensuales. De $125 de ingreso pasivo a $1.000 en Austin, Texas. Entonces estos 80.000, vamos a ponerle bodegas que producían un ingreso de todo lo que él generaba de flujo de efectivo positivo, de ingresos pasivos, lo depositaba todo en un fondo de ahorro, no se lo gastaba. Pensá que estaba en modo disciplina, reinversión y efecto compuesto. Cada mes su fondo crecía más rápido, es decir, cada vez que entraban estos 80.000, el hombre hacía un fondo vamos a ponerle fondo universitario, y vamos a trazarle la respectiva flecha a ver si vamos a buscar una flecha, esta me gusta, para luego cambiarle color. Entonces, lo que hacía es esto, ¿no? Pasarlo a su fondo universitario, que era la razón real por la cual él había comenzado todo esto. Fíjate qué importante, como vimos en episodios anteriores, tener una razón más grande que uno mismo. Entonces, cada mes su fondo crecía más rápido, sin trabajar, sin sacrificar más. Los activos estaban trabajando para él y no él para sus activos. Esto fue de 1994 a 1996, hasta que en 1996, luego de reinvertir todo, entonces en 1996, este hombre vendió las mini bodegas, recibió un cheque de $330.000. Por supuesto, en el estado financiero tenemos que hacer desaparecer este flujo de efectivo, por lo menos de bodegas. Vamos a tener un ingreso de bodegas vendidas a $330.000, ¿no? Y ese ingreso de $330.000 lo vamos a ver en qué evolucionó, vamos a ver cómo termina esto, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que todo esto comenzó con una inversión de $7.000. Inversión inicial igual $7.000 en un primer activo. En el mundo Kiyosaki ese activo se llama inmuebles, en tu mundo seguramente se llame de otra cosa. ¿Por qué? Porque no estamos en 1997, ¿verdad? Hay muchas otras posibilidades que dejan incluso retornos mejores y requieren, hay que ser sincero, mucho menos trabajo. Entonces, si nosotros hacemos una flechita negra para que vos tengas perspectiva de lo que está pasando acá, de esto a esto, ¿saben lo que tenemos? Lo que tenemos es una multiplicación de 47, un x47 de su inversión. Y vos posiblemente pensarás, Mauro, este hombre empezó en 1994 y estamos hablando de 1996, le tomó un montón de años. Esto es inversión. Estos son los tiempos en el mundo de la inversión. Definitivamente en el mundo de los activos online esto se puede contraer esa línea del tiempo. Pero, ¿qué tal si aprendes el juego en dificultad fácil para luego empezar a complejizarlo un poquito más y empezar a adaptarlo a lo que vos hoy, gracias a vivir en esta era, tenés a tu disposición? Entonces el hombre reinvirtió esos $330.000 en un nuevo proyecto. Vamos a poner acá nuevo proyecto. El nuevo activo que compró le daba de ingresos unos $3.000 mensuales, lo cual ya no son los $125 del principio, ¿verdad? Ahora empieza a tener un poco más de color. $3.000 al mes multiplicado por 12 son $36.000 al año. Te diría que comienza a acercarse al salario que un empleado gana por trabajar de 8 a 12 horas por día. Así que pensa en esto, con $36.000 anuales vos podés vivir bien en muchos lugares de Latam, ¿verdad? De hecho, con un poquito más de eso, yo vivo muy bien en Asunción. Te aseguro que en Argentina vivís muy tranquilo, en México vivís muy bien, en Colombia como un rey. Ahora tiene total confianza de que sí, este hombre va a alcanzar su objetivo de los $400.000 de préstamo universitario, de préstamo no, de inversión universitaria. Y sí que logró su objetivo y lo logró con creces. Y solo necesitó $7.000 para iniciar. 7.000. Esto lo podés extrapolar al día de hoy. Te aseguro que ese número baja, ese número cae rotundamente. Entonces, Robert
cierra con una historia que yo quiero contarte de que sus hijos ahora van a tener la educación que quieren, que él quería. El resultado es que este hombre está libre. El resultado es que sus hijos van a tener su educación. Pero más allá de compartirte el resultado del hombre, yo quiero preguntarte a vos, ¿cuál es tu objetivo? Hobby, no importa cuál sea, el método es el mismo. Adquirir activos productivos que pongan dinero en tu bolsillo. Y usar el activo principal protegido por una corporación o por alguna estructura legal que verdaderamente proteja ese activo para que vos estés tranquilo, duermas tranquilo y sí que puedas contemplar esa construcción de activo inicial que al principio da $125 y parece muy poco, como semilla de lo que va a ser tu vida en libertad, semilla de lo que va a ser para vos vivir sin tener que trabajar, no dije vivir sin trabajar, vivir sin tener que trabajar, que es totalmente otra cosa de que, como estoy haciendo yo, me encanta enseñar educación financiera, me encanta poder transmitirte estos conceptos y dedico toda la mañana del martes a poder digerirte lo más posible esto para que todo el mundo pueda entenderlo y no solo entenderlo, sino también usarlo. Tiempo total invertido, 5 años. Y te voy a hacer la pregunta, si yo te diría que en 5 años vas a ser libre financieramente, ¿firmás? Robert dice algo fundamental que aplica 100% a Latinoamérica. La idea de que necesitas mucho dinero para hacer dinero es de gente sin educación financiera. En Argentina piensan que necesitan dólares, en México piensan que necesitan millones de pesos, en Colombia piensan que necesitan contactos. Mentira, solo necesitas inteligencia financiera. El dinero solamente es una idea y si querés más dinero tenés que cambiar tu forma de pensar y las ideas de las cuales te estás nutriendo. Y es una buena noticia si estás escuchando esto y llegaste al final. Porque una idea no es un recurso escaso, una idea es abundante. Todos tienen un montón de ideas. Todo lo grande comenzó pequeño. Pequeño como $7.000 o mucho menos. Te aseguro que mis alumnos comienzan la mayoría con mucho menos. En Latinoamérica vos podés empezar con $500, $100, $2.000, $3.000, lo que tengas. Porque no está ahí el punto. El punto está en dónde lo vas a llevar y cómo vas a producir más. He visto inversores que no tenían ni pálida idea de inversión poner todos los huevos en una canasta y perder todo muy rápido. El que trata de dar un pelotazo, el que trata de meterse en la última cripto o en el último Ponzi que te promete resultados rápidos, son personas que no entendieron el juego del dinero porque sí que hay puntos de apalancamiento en todos los mercados, pero siendo un buen trabajador no vas a poder hacer buenas inversiones. Vas a ser un buen trabajador, mal inversor, porque son habilidades diferentes. Entonces, si querés aprender habilidades de inversión, tenés que comenzar a practicar, a simular la inversión. Por eso el juego Cashflow es algo tan importante en la formación de todo el mundo. Cualquier persona que quiera hacer esto en su vida real tiene que mantenerse jugando Cashflow. Hace muchos años que juego Cashflow y todas las partidas me fascino con nuevas cosas distintas que voy aprendiendo. Yo convertí, plata de un empleo en primero un negocio, después algunas inversiones súper pequeñas, después eso se fue capitalizando, fue creciendo, fui diversificando en otras y estoy en modo solidificación de mi patrimonio. Tengo libertad financiera hace muchos años, no tengo un costo de vida súper exorbitante. Cualquiera que me conoce de acá de Asunción, mis alumnos mismos que vienen a mi casa, saben que yo no llevo una vida de ricos, no me gusta la ostentación, tanto me visto, mi auto, mis cosas, mis gustos, mis viajes son de persona normal, no pretendo ostentar, estoy en modo enfocado, en modo construcción de riqueza, y vos podés hacer lo mismo, empezar aprendiendo desde chiquito, que no es fácil, pero sí que se le agarra la mano muy rápido con las pequeñas victorias, pero cuando entendés el juego, cuando ves las oportunidades, cuando actúas sin miedo, realmente los resultados comienzan a aparecer y a uno se le viene la situación de, ya voy entendiendo cómo es esto, pero hay que empezar. Lo que tenés en la cabeza determina lo que tenés en los bolsillos. Tu mente determina tu cuenta bancaria y no al revés. Hay un libro famoso, Piense y hágase rico, que Robert al final de este epílogo dice, no sé, el libro no se llama Trabaje y hágase rico, se llama Piense y hágase rico. La riqueza empieza acá. Hay que aprender a hacer dinero, aprender a que el dinero trabaje para vos, para que tu vida sea más fácil y más feliz. El dinero trabajando 24/7, vos durmiendo, viajando, viviendo. No juegues a lo seguro, juega inteligentemente. Parece una frase hecha, pero míralo en los números, comparalo con tus números y pensá si no tenés que hacer algo distinto. Porque en Latinoamérica lo seguro es trabajar hasta los 65 por una jubilación miserable. Y lo inteligente es empezar hoy con lo que tengas, a construir tus activos. De la misma manera que este hombre, de lo que lo movió, lo que lo motivó fue la educación de sus hijos, quiero que vos definas cuál es lo tuyo, cuál es mi objetivo financiero. Y ponerlo concreto, ponerlo en números, concreto, números, ¿sí? Entonces, pasalo un número, hacelo visual y hacelo entendible. Ese número es el que puesto al tanto por ciento anual tiene que darte al menos lo que vos gastás para vivir. Cuando tengas eso,
Pregúntate, ¿cuánto necesito mensualmente para vivir mi estilo de vida actual? ¿Sí? Este número literalmente son tus gastos. ¿Cuántos son tus gastos mensuales? Si vos no sos capaz de responder a estas preguntas y no te tomas el tiempo para hacerlo, tu libertad financiera nunca va a llegar, porque esto es la base de la libertad financiera. Punto número 3, ¿qué activos podrían generar para mí flujo de efectivo? Y 4, ¿cómo puedo invertir hoy para empezar? Y no importa si son $50, 500 o 5.000, pero tenés que poder responder estas preguntas para empezar. Tenés que poder, aunque sea, tener respuestas erróneas. Y después dibujar tu propio diagrama de flujo de efectivo, donde vayas de inversión inicial a primer activo, de flujo mensual a reinversión, de segundo activo a más flujo. Y así ir encaminándote a la libertad. El amigo de Robert lo hizo en 5 años, vos lo podés hacer en mucho menos, pero tenés que empezar, porque lo importante es empezar a pasar del libro y de entender estas ideas a practicarlas. Por eso todos los episodios te dejo un ejercicio para que puedas venir con nosotros a la comunidad de Skool, te presentes, busques el posteo del episodio de la semana o del que vos vayas en estas listas de reproducción del efecto cash flow, y cada episodio que ves, una tarea que haces, porque así vas a estar pasando del libro a la vida real, del tablero a la vida real. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Un solo episodio más para cerrar este estupendo libro, esta Biblia que conduce nuestras acciones de Padre Rico, Padre Pobre. Tenemos el próximo y luego arrancamos el libro El cuadrante del flujo del dinero, libro fascinante si los hay. Y nos vemos el próximo episodio donde finalizamos Padre Rico, Padre Pobre. Por mi parte me despido, te mando un gran abrazo por más episodios como este. Te veo en la próxima partida o en la maratón y como siempre te digo, crea activos, vive libre.